Otra de las cosas que tengo que mencionar, ya que estoy aquí recordando varias cosas, es que la verdad es que Suiza sí se nos hizo el país más caro. Em, Ahí fue donde yo experimentamos pues las comidas súper caras, pero quiero decirles que em, en Suiza como que sí, bueno, siento que tienen esta apertura de conciencia un poquito más amplia, porque sabemos que, bueno, en estos lugares, pues la gente es más, se puede decir más consciente. El día que fuimos a cenar a Suiza, eh, sin querer, o sea, bueno, yo sé que son sincronicidades, pero sin querer fuimos a un restaurante donde solo vimos que era buffet y nos metimos ahí, pero no sabíamos que ese restaurante era totalmente vegano o vegetariano. Pues ya estábamos ahí, pues ya habíamos agarrado platos, ya nos habíamos servido y pues bueno, solo mi hija y yo somos, o sea, no somos veganas todavía, pero sí estamos tratando de convertirnos, ¿no?, al veganismo. Entonces, para nosotros fue maravilloso esa experiencia de, no, te servías en un plato, luego lo ibas a pesar, y lo que pesara tu plato era lo que pagabas. Entonces para nosotros se nos hizo muy buena idea, eh, que fuera de esta forma. Nosotras estábamos ahí felices porque realmente los platillos que probamos, todos los platillos veganos que probamos, pues para nosotros fueron lo máximo, ¿no? O sea, muy rico. Todo, o sea, un buffet, era un buffet de platillos veganos. Entonces, o sea, nosotros estamos ahí soñadas, bien contentas con todo los platillos, ¿no? Lo cual, bueno, los demás no estaban tan contentos. Después tuvimos que ir a otro restaurante porque a los demás pues nomás no les gustaba. Pero me refiero a que en Suiza hay mucha conciencia del, o sea, ¿cómo les puede explicar? O sea, son como muy, se puede decir que mucha gente de Suiza es vegana. Pues eso también de alguna forma habla, ¿no?, de la gente, ¿no? Porque, bueno, esto también ya he hablado mucho acerca de este tema de la alimentación. Ha habido mucha controversia sobre que los veganos, que los vegetarianos, que los carnívoros, que bueno, o sea, realmente la división no es tan buena, ¿no? O sea, no es, yo tampoco así como que me gusta decir yo soy pesetariana porque realmente no me gusta clasificarme, em, porque ahí ya estoy dividiendo, ¿no? Entonces, em, hablar de estos temas sí es como un poquito delicado porque hay mucha gente que se ofende, ¿no? Pero yo ya he hablado mucho de este tema acerca de la nutrición y la alimentación y la forma de alimentarse, ¿no? En el caso de mi hija y yo lo hacemos precisamente pues por, por, pues finalmente esto también tiene que ver con lo que les voy a decir que me pasó en Suiza, pero sí, a mayor conciencia vas dejando de comer. Entonces, pues es un proceso que va como, em, que va cambiando, ¿no? O sea, de comer carnes, te empiezas a dejar las carnes, después empiezas a dejar las verduras, después empiezas a dejar las frutas, después empiezas a dejar todo, hasta que finalmente te aperturas a la alimentación pránica, que es ya nada más alimentarte pues de pura energía, em, que le llamamos como prana en yoga, éter, chi, ki, o sea, tiene muchos nombres, ¿no? Pero esa es la evolución. Entonces nosotros por eso lo hacemos, porque realmente creemos y vemos este cambio de este proceso alimenticio, ¿no?, en el que vas dejando de comer. Que es bueno, es muy conocido también en yoga, ¿no? Pero
pero mucha gente todavía no lo comprende y sí o sea, se puede llegar a sentir atacada porque, pues porque hay desinformación, ¿no? Pero bueno, entonces en Suiza sí hay muchos más lugares veganos, ¿no? O sea, como que sí, incluso en el mismo hotel del cuarto nos incentivan porque nos dejaban así como recaditos, letreritos donde decía, un baño de 5 minutos gasta tantos litros de agua, un baño de 10 minutos gasta tanto que podría, o sea, como que te hace ser más consciente, ¿no? Entonces, para nosotros fue hermoso, hermoso el primer día, el segundo día también. El tercer día fue cuando fuimos al, al Bernina Express, ¿no? Que es un tren, que es el que les había enseñado en el primer video. Nos dieron este té, que de hecho también, fíjense los ingredientes, porque luego también o sea, vimos los ingredientes y decía water, bueno, todo está como en Suiza hablan el suizo alemán, que no es alemán, es suizo alemán, porque mucha gente piensa que el alemán se habla en Suiza, pero no es suizo alemán, es como una mezcla ahí. Entonces, bueno, vimos los ingredientes y todos limpios. O sea, este té es de las mismas hierbas. Dice, all agricultural ingredients are organically grown. O sea, todos los ingredientes son orgánicamente cultivados, ¿no? Entonces, pues, y lo probamos, ¿no? Está delicioso el té. Yo no tenía idea realmente de lo que era ir en este tren, ¿no? O sea, la verdad es que las vistas, les digo, en Suiza fue tener orgasmos visuales. O sea, volteadas para allá, volteadas para acá, para todo lado que voltearas era hermoso, maravilloso. Luego, como había nevado, pues también se veía los paisajes tan bellos desde el Bernina Express que, ay, no, o sea, fue hermoso, ¿no? Entonces, pues obviamente disfrutamos de ese recorrido. Llegamos eh, tomamos el tren en Kur, es una ciudad, y luego llegamos a Tirano. Tirano ya pertenece a Italia. Entonces, podría decir que pisamos tierras italianas. Y bueno, ahí nos quedamos muy poco tiempo porque teníamos que regresar y no queríamos regresar tan noche porque traíamos el auto. Entonces, también esta conciencia de manejar en otros países donde sí se respetan las señales, ¿no? O sea, como que incluso el auto, porque fue una camioneta la que rentamos, una van, ya estaba sincronizada con los límites de velocidad. O sea, el mismo auto marcaba cuando ya te estabas pasando de límite, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, te vamos a poner una alarmita para que no excedas el límite de la velocidad. O sea, muchas cosas. La verdad es que Suiza para nosotros fue otro mundo, ¿no? Mi hija dice que nos vimos muy, ¿cómo dice? Muy humildes. No me acuerdo cómo menciona su frase. Pero sí, en Suiza nos pasaron varias cosas que sí nos sorprendieron, ¿no? Nos sorprendieron. Por ejemplo, esto del restaurante vegano en el que llevas tu plato, te sirves lo que vayas a comer y eso es lo que vas a pagar, ¿no? Lo que pese es lo que pagas. Entonces, para nosotros se nos hizo muy buena idea de que, pues, porque te obliga a realmente comerte lo que necesitas, ¿no? Entonces, aparte como si el franco está bastante caro, pues obviamente ahí sí lo piensas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay muchas cosas positivas que vemos en Suiza respecto a ser más conscientes, ¿no? Entonces ya llegamos en el Bernina a Tirano, que ya es Italia. Nos tomó 4 horas de ida y 4 horas de regreso en el tren, pero ya en el de regreso ya nos venimos en el tren regional, ¿no? Que hicimos ahí como un consenso de decir que
pues el transregional es bastante, o sea, como que no le pide mucho al Bernina, ¿no? O sea, como que nuestra recomendación sería que el tren regional es bastante parecido al Bernina, ¿no? O sea, como que el Bernina te lo pintan así como muy de lujo, muy así de que una experiencia, pero realmente el regional también tiene lo suyo y se puede decir que son casi iguales. Nada más que en el Bernina, te digo, nos dan el té, nos dan una cajita de chocolates y bueno, ¿no? Entonces sí es más bonito, pero el regional no le pide mucho al Bernina. Pero de todas formas disfrutamos, mi hija pudo ver un venadito que pues ya no, a mí no me tocó, pero sí lo traté de buscar cuando me dice un venado. No, pues ya no lo alcancé a ver, ¿no? Pero ella sí lo vio, que, lo cual también a mí me parece significativo. Em, y luego ya regresamos, obviamente ese día regresamos ya muy cansados, pero al siguiente día nos tocaba ir al Titlis, que es como un parque, podría decirse así, donde la gente va a esquiar, a divertirse, ¿no? Bueno, para mí esa parte fue la más significativa en mi viaje, o sea, fue mi top, ¿no? O sea, visitar los Alpes suizos desde que vas subiendo en el auto para subir hasta lo más alto, o sea, ver esos paisajes, o sea, no, era hermoso, ¿no? O sea, yo todavía los puedo tener aquí, o sea, los recuerdo en mi mente, los grabé muy profundo, porque realmente son paisajes que, bueno, aquí en el lugar donde yo resido, pues no se ven, ¿no? O sea, no se ven diario, entonces, pues obviamente dije, yo voy a grabar todo esto con mis ojos, ¿no? Em, Cuando subimos a los Alpes, cuando fuimos al Titlis, no, o sea, yo me maravillé. O sea, ahí sí debo decir que estaba llore y llore de la emoción de ver todos los Alpes. O sea, nunca me había imaginado que existiera algo así. Veías infinidad de montañas cubiertas de nieve. Ay, hermoso, fue maravilloso hacer esa conexión con las montañas. em, o sea, respirar ese aire tan puro, tan limpio. De hecho, hice un video en donde estaba haciendo un pranayama. En yoga se le llama pranayama a la respiración consciente. Entonces ese video lo subí también en YouTube. Y no, pero yo estaba, o sea, nos quedamos un buen rato mi hija y yo, porque a pesar de que estaba haciendo mucho aire helado, o sea, la primera vez que subimos a lo más alto, del Titlis, nos pasó que se nos empezaron a congelar los dedos, las articulaciones, las orejas. O sea, fue así como un shock que dijimos, tenemos que volvernos a meter, porque aquí está haciendo mucho aire y si nos quedamos, nos vamos a quedar aquí congelados. Entonces, mi hija lo que hizo fue amarrarse la bufanda en toda la cara, cubrirse las orejas, la boca y todo para volver a salir, porque de verdad no aguantábamos mucho tiempo. Pero la segunda vez no, la tercera vez que salimos, porque era salir, regresar a meternos, a descansar un poquito, o sea, sentir el calorcito y volver a salir, ¿no? Otra vez así. Entonces creo que la tercera vez que salimos fue cuando ya, como que yo siento que igual hasta nos adaptamos al frío. Y estuvimos más tiempo en un puente colgante que está ahí en el Titlis. Y ahí fue donde mi hija y yo, porque ya su tía, su abuela y su primo, pues ya no quisieron ir al puente colgante. Entonces estuvimos ahí un buen rato. Y yo ahí pues conscientemente en mi viaje, o sea, porque yo sabía que era un viaje iniciático, conscientemente conecté con ese lugar. Y esta es otra cosa que no les he contado. Como les había dicho en previos videos, yo siento que o sea, un viaje es como dice Matías, ¿no? Y esto también se los platiqué a mis padres. Em, creo que no, nada más fue a mi hija, creo que se lo dije a mi hija.
que cuando tú haces viajes conscientemente, tú sabes que tú eres el portador o la portadora de la información. Entonces, como dice Matías dice que el planeta Tierra es como el cuerpo, como tu cuerpo, ¿no? Y que nosotros seres humanos somos como las neuronas que viajan a todo tu cuerpo para llevar información. Entonces, para mí, desde la primera vez que yo lo escuché decir eso, que ya tiene muchísimo tiempo, para mí ha sido así. A todos los lugares que yo visito, incluso aquí en México, también con el servicio que Kai y Ornai hacen, o sea, me acuerdo que también he estado eh, activando cristales arturianos en diferentes lugares, también desde ese momento, ¿no? O sea, como que al principio era así, ¿no? O sea, al principio, porque, híjole, es que no quiero confundirlos mucho, pero uno de mis primeros maestros fue Drúmbalo Melchizedek. Drúmbalo Melchizedek en sus libros platica cómo era que él iba a lugares específicos de la tierra a hacer rituales y plantar cristales. Entonces, Matías siempre ha dicho que esos rituales o esa plantación de cristales es como si le estuviéramos haciendo acupuntura a Madre Tierra, ¿no? Porque hay muchos lugares bloqueados de energía negativa donde pues muchas almas murieron, donde pues sí, lastimosamente hay mucha oscuridad. Entonces lo que hay que hacer es llevar luz, ¿no? Es como que ir sí, a llevar luz, así literal, ¿no? Para que esas almas puedan regresar, ¿no? Y no se estanque ahí la energía negativa. Entonces, hay muchos seres humanos al servicio. Drumbala Melchizedek, Matías de Estéfano, Samuel Valdivia, Kai Ornay, Lupita Salcido, todos ellos han hecho ese tipo de trabajo, ese tipo de servicio. De hecho, el servicio que hicimos en Egipto, cuando yo fui a Egipto, fue el mismo, o sea, hacer ese servicio también. Porque obviamente que entre más gente, pues más potente se hace la activación o se desbloquea, o bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de servicio es el que a mí me gusta y el que yo desde ese momento en que tomé conciencia que yo soy como una neurona que al viajar transporta la información, entonces pues me he dedicado conscientemente en que en cada viaje hago eso, ¿no? O sea, yo ya lo tengo consciente. Entonces, pues esto me pasó obviamente en el Titlis. Aquí en el lugar donde yo resido se encuentra un volcán, ¿no? Y sabes que los volcanes son súper potentes. Creo que ya es momento de mencionarlo, de que recientemente, no recuerdo la fecha, pero me parece, bueno, se las investigo y la pongo aquí qué fecha fue. Me deshice, bueno, es que la palabra deshacerse se oye muy fea, pero más bien, y como me lo plantearon, porque eso también lo canalicé, y lo canalicé con mi mismo cristal. Yo desde el 2012 me ha acompañado un cuarzo que me dijo su nombre, me dijo su nombre, me dijo cómo se llama. Su nombre es Hashaek y me dijo que de él debía ser ofrecido, ¿no? Bueno, él no me dijo, él no solamente me dijo su nombre, ¿no? O sea, supe cómo se llamaba mi cristal, pero en una canalización recibí esta información de que yo tenía que entregar ese cristal que había viajado y había hecho muchos rituales y muchas meditaciones con él, porque les juro que desde el 2012 yo lo tenía ese cristal
incluso lo pueden ver en muchas de mis fotos de Instagram, o sea, siempre ahí he estado hashtag conmigo. Pero una vez me dijeron, no me acuerdo exactamente la fecha de la que fui al Nevado de Toluca, o sea, al Xinantecatl, y lo ofrendé. Me dijeron, tienes que ofrendar tu cristal. A mí, o sea, no saben cuánto me costó deshacerme de ese cristal. O sea, porque yo me dormía con él, lo ponía debajo de mi cama, o sea, yo podría decir que Hashaek, mi cristal y yo somos uno. Y yo lo programé así, porque desde que Guillermo Ferrara publicó sus libros, yo luego me compré mi cristal y fue él. Y entonces él decía que nosotros podamos guardar esa información en nuestros cristales, justo como lo hacían los atlantes. Entonces a mí me resonó y yo anduve con ese cristal todos esos años hasta que me pidieron que lo ofrendara. Entonces, cuando fui al Nevado, a Toluca, al Nevado de Toluca, al Xinantecatl, no saben cuánto me costó unos días antes. Yo estaba llore y llore y llore porque yo no quería deshacerme de mi cristal. O sea, para mí era una parte de mí, ¿no? Y muchas veces este ritual se hace en el camino espiritual, ¿no? O sea, como que entregar algo, ¿no? Entonces para mí, como yo lo considero una parte de mí y siempre estuvo conmigo. Entonces hice esta ofrenda al volcán de aquí, pero también comprendí que yo sin ninguna herramienta puedo ser esa neurona consciente de viajar por el mundo y llevar la información. Entonces, esto es mucho más profundo, pero es como que en resumen, ¿no? Porque podría contarles más, pero me di cuenta que no necesitaba yo llevar un cristal, que yo era el propio cristal, que yo soy la propia neurona que lleva información a los lugares en los que transito, ¿no? Y si lo hago de manera consciente, puedo plasmar esa información. Entonces, eso fue lo que me pasó en el Titlis, en los, ay, se me fue. Bueno, en este lugar sentí que llevé esta información, por lo menos de lo que yo he transitado en mis vidas paralelas, como siendo lemuriana, siendo atlante, siendo de Egipto, o sea, como que yo ofrendé esa información, ¿no? Y obviamente también siento que me llevo la información, o sea, que yo traje la información de los Alpes, ¿no? O sea, como que siento que sí, o sea, como neurona regreso también, o sea, me traigo información de allá, ¿no? Igual que de Montserrat. Entonces, es muy bonito. Es muy bonito esta parte porque realmente ha sido, yo creo que fue uno de los momentos más importantes que he experimentado en mi vida. O sea, estar ahí en los Alpes mirando toda esa belleza, que debo decir también que agradezco mucho porque nos tocó un día despejado. Entonces había sol y cuando nos tomamos unas fotos vimos los códigos del sol, ¿no? Vimos a Mica, al Arcángel Miguel, ahí está en el código. Entonces para nosotras fue hermoso, o sea, es indescriptible realmente ver cómo se van sincronizando tantas cosas. Y bueno, entonces esa fue una de las experiencias más hermosas que he tenido, estar en los Alpes suizos, ver la magnificencia
de madre Gaia, de madre tierra, ¿no? Porque Matías Estefano lo plantea como que los volcanes representarían el pecho, los pechos de mamá Gaia, de madre Gaia, ¿no? Entonces, o sea, me está viniendo información en este momento porque, bueno, ya voy a la parte. Y bueno, finalmente llego a la parte trascendental de mi viaje. Porque en mi viaje se puede decir que, mi viaje a Europa, se puede decir que fue así como que lo disfruté, sí, lo disfruté, lo viví, lo observé, pero hubo un día, después de visitar los Alpes suizos, el Titlis, eh, cuando ya era tarde, pues ya nos íbamos a dormir, pues resulta que yo no podía dormir. O sea, yo dije, ¿por qué no puedo dormir? No puedo descansar. Yo decía, no puede ser, o sea, me siento tan cansada, pero no puedo dormir. Bueno, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces me puse como a hacer mis respiraciones, y pues dije, bueno, pues si no me puedo dormir, pues ¿qué me queda? Pues hacer una meditación. Entonces empecé como que a estar, empezar a entrar en mi meditación y wow, que se me empiezo a canalizar de nuevo con María Magdalena y me dice, o sea, sí, o sea, no me dice, pero yo, o sea, como que entiendo, ¿no? Entiendo, o sea, el mensaje. El mensaje fue, asómate a la ventana. Yo ya les había comentado que en Suiza nos tocó la vista a los Alpes. Entonces, pues me paré y abrí la ventana y cuando veo o sea, se veía todo despejado, estaba todo despejado, no había ninguna nube, las estrellas se veían súper brillantes y la primera constelación que veo, Orión. No, pues ahí, o sea, yo al estar viendo todas esas estrellas, pues me llegó la información. María Magdalena me empezó a decir que esas 3 estrellas eran muy importantes y que también se conocían como las 3 Marías. No, pues entonces ahí ya me empezó a decir que las 3 Marías en mi viaje las representábamos la abuelita de mi hija, su tía y yo. Y entonces yo dije, wow, ¿quién seré yo? ¿Quién seré yo? ¿No? O sea, obviamente ahí también me dio muchas tareas que hacer, que algunas ya he estado haciendo, porque me ha llegado la información. Entonces, me dice, híjole, aquí sí es un poquito, bueno, voy a hablar de los arquetipos, ¿no? No les voy a decir quién representa cuál, pero ahí claramente María Magdalena me dio a entender que hay 3 arquetipos ahora de la energía femenina, puede decirse, bueno, más bien 3 arquetipos que se han manejado, o más bien, son 2 arquetipos muy, muy, muy ancestrales, pero que está surgiendo un nuevo arquetipo. Entonces, los 2 arquetipos femeninos ancestrales son Eva y Lilith. Entonces, bueno, yo ahí me cayeron muchos veintes también porque dije, wow, o sea, el arquetipo de Lilith, que fue la primera mujer, bueno, esta historia tiene muchísimo, o sea, muchísimo tiempo, o sea, yo puedo decir que también, como dice Samuel, es una leyenda cósmica de hace eones, porque se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Entonces, en la Tierra se considera que, bueno, la primera mujer fue Lilith, ¿no? Y a Lilith tiene este arquetipo de ser una mujer fuerte, o sea, que no le teme a nada, que es valerosa, que se enfrenta a todo, pero también tiene esta parte de rechazar al masculino, ¿no? O sea, como que en un momento dado
Lilith se siente superior al hombre, ¿sí? Porque, bueno, en la historia de esta parte de los Anunnaki, se dice que la primera mujer fue Lilith con Adán, ¿no? Pero que Adán, más bien que a Lilith no le gustaba ser sometida por Adán, ¿no? Sobre todo cuando tenían relaciones sexuales, ella no le gustaba que ella, o sea, que el hombre tuviera como el control, ¿no? O sea, entonces ella era rebelde, ella quería ser libre, ¿no? Entonces llegó al tal extremo, a la polaridad de rechazar al hombre, de verlo como menos que ella. Entonces ese es como un arquetipo, ¿no? Y luego está el arquetipo de Eva, que el arquetipo de Eva es lo contrario. El arquetipo de Eva es como la sumisa, la que sí le hace caso al hombre, de que, o sea, es muy típico este arquetipo también, porque María Magdalena me decía, es que muchas mujeres tienen estos dos arquetipos, ¿no? O son mujeres que se creen superior al hombre, o son mujeres que son sumisas, ¿no? Que se dejan manipular por el hombre. Entonces yo dije, sí es cierto, o sea, cualquier mujer puede hacer esta introspección y ver si tiene este arquetipo, ¿no? Entonces ella me decía que el tercer arquetipo que estaba surgiendo y que era como el equilibrio, era el arquetipo de, eh, de igualdad, ¿no? Esta mujer que ahora comprende la parte del masculino, o sea, que lo abraza, que lo, sí, o sea, es que no sé cómo describirlo, pero sí, como que lo abraza, lo perdona, lo consuela, o sea, sí tiene esta parte maternal, pero no tanto, sino que hay una igualdad, ¿no? O sea, que reconoce, esa es la palabra, reconoce la igualdad del masculino, ¿no? Con el femenino. O sea, que ya no ni lo rechaza ni se somete, sino que lo abraza, lo honra, lo ve como igual, ¿no? O sea, como que ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Entonces somos iguales. Entonces me decía que este arquetipo está surgiendo en muchas mujeres. El arquetipo de Eva es de, de no sentirse sola, y por no sentirse sola busca a alguien que la acompañe, ¿no? No importa cómo. O sea, no importa si la manipula, no importa o sea, como que este arquetipo también existe, ¿no? Y yo lo he visto también en muchas mujeres. Muchas mujeres, de hecho, viven así, ¿no? Cuando viven con su pareja, viven como con esta desigualdad, ¿no? De aguantar al hombre, eh, no sé, o también está esta parte que les digo, o sea, de buscar al hombre ideal, ¿no? O sea, seguir buscando al hombre ideal. Entonces me decía que surgió un nuevo arquetipo, que es este arquetipo que les digo, de la mujer que ya no se siente ni más ni menos que la energía masculina o que el masculino, ¿no? Que el hombre. Y bueno, en mi caso, bueno, yo sí puedo hablar por mí, porque bueno, muchos conocen mi historia con el papá de mi hija. Yo al principio sí me sentí muy abandonada por el masculino. Entonces eso me dio la pauta para odiar al masculino, pero con este camino de conciencia pues he logrado volver a integrar en mí, mi parte tanto femenina como masculina, ¿no? Entonces, mm, o
o sea, yo les podría contar más de esta parte, ¿no? Porque es mi experiencia, es lo que, o sea, yo agradezco tanto al masculino, lo dije en previos videos de que yo le agradecía mucho, mucho la experiencia que tuve con el papá de mi hija. Entonces, porque no estaría aquí hablando de todas estas cosas, ¿no? Claro que lo sufrí, claro que lo odié, claro, pero yo podría decir en estos momentos que yo no ha habido un momento en que realmente ame más al papá de mi hija que ahora. O sea, antes yo le puedo decir te amo, pero sin amarlo, sin saber qué era amar. Y ahora puedo decir que lo amo con toda la extensión de la palabra, porque entiendo esta parte de que ni él es el malo, ni yo soy la víctima. O sea, como veo la sincronicidad perfecta. Y por eso le agradezco, ¿no? Porque gracias a la experiencia que tuve con él, pues yo siento que yo he crecido, ¿no? Entonces, yo de verdad que no estoy de parte del feminismo, porque no odio a los hombres, no les echo la culpa. O sea, entiendo la parte masculina, su papel, ¿no? Su rol, que es más que nada esto, o sea, lo veo en mí, o sea, lo veo en mí, o sea, en toda la humanidad, en toda la historia de la Tierra, el masculino siempre ha eh, ayudado al femenino y al revés. Entonces, es este nuevo arquetipo que surge, ¿no? Y entonces también María Magdalena me pidió que investigara, pues les digo que me dejó mucha tarea. Me dijo, Madrid, Madrid es la matriz. O sea, Madrid y matriz es lo mismo, la madre. Y yo sabía que sí, Madrid, o sea, España, España completa, es representa la madre. Sí, entonces, incluso yo lo había escuchado a Matías, o no me acuerdo a quién, pero alguien había mencionado de que España es la madre. Y es como una madre que ha estado como en, tipo enojada con el padre, porque cuando tú lo ves en familias, ¿no? Cuando una mujer no tiene el respaldo del masculino, de su hombre, se vuelve histérica, se vuelve enojona, se vuelve mala, ¿no? Entonces, ¿con quién se desquita? Con los hijos, ¿sí? O sea, la madre, al no tener el apoyo del masculino, del hombre, se desquita con los hijos. Entonces, los hijos, prácticamente se dice que o sea, todos tenemos esta parte de la educación, no las da la mamá. Sí, o sea, como te trate tu mamá, es tan importante en los primeros 7 años por lo menos, que es como tú te vas a ir desarrollando, ¿no? O sea, la relación que tienes con la madre es la relación, es tu vida, es como vas a vivir tu vida. O sea, esto en astrología me lo explicó muy claramente mi hija. Eh, o sea, o sea, me cayó mucho el 20, o sea, y dije, sí es cierto, o sea, a la primera persona que tú como ser humano bebé que naces, que le tienes que caer bien, es a tu mamá. O sea, por eso es que en astrología se ve tu luna, ¿no? Tu luna en Virgo, tu luna en Escorpio, tu luna en Aries, tu luna en Cáncer, o sea, tienes que saber qué luna tienes, ¿no? Porque es así como tú te vas a enfrentar a la vida. Es tu supervivencia, ¿no? Entender esa parte. Entonces, para mí es muy significativo, es muy importante entender esta parte de la madre, ¿no? Porque cuando la madre educa a los hijos con sufrimiento o con castigo o o sea, con esta rabia que ella tiene, porque hay muchas familias que son así, ¿no? En las que la madre es abandonada por el hombre. Entonces hay muchas mujeres solteras que se encargan de criar a sus hijos. Entonces, la ausencia del padre sí afecta,
¿no? Entonces por eso crecemos con muchos conflictos internos que muchas veces no sabemos de dónde surgen, pero realmente surgen de los primeros 7 años, que los primeros 7 años debemos de estar con la madre, ¿sí? La madre es la que tiene que educar a sus hijos, criarlos, enseñarlos, ¿no? Protegerlos. Entonces, dependiendo de tú cómo viviste tu infancia en los primeros 7 años y la relación que tuviste con tu madre, es como se va a reflejar tu vida. Y esto es algo súper importante. Entonces, María Magdalena me decía esto, ¿no? Madrid es la matriz. Barcelona, me dijo, investiga todas las ciudades que visitaste. Barcelona. Ya, después ya hice la tarea, porque en ese momento pues me dijo Barcelona, París, ¿qué más? Brujas, Gante, bueno, todas las ciudades que visitamos, me dio la tarea que investigara su significado, de dónde procedía su origen. Entonces, hasta ahorita estoy en Barcelona, todavía me falta investigar todas estas otras ciudades, pero Barcelona, según entiendo, viene no me acuerdo de qué raíz etimológica, pero viene de Barça, barca. No, pues ahí también me cayó un 20, ¿no? O sea, ya les he hablado de los barcos, la representación tan grande o el simbolismo tan grande que tienen los barcos, ¿no? Empezando desde la historia de Noé, que mucha gente quizás no la entiende y que es muy importante en estos días, y que yo he hablado cuando hablo de la OPPT, ¿no? O sea, este movimiento que ya empezó, ya inició desde hace unos años, pero que no mucha gente sabe y que yo en lo personal creo que se va a expandir ya muy pronto. Entonces, otra vez la barca. Además, cuando me dice, esas 3 estrellas, que también se les conoce como las 3 Marías, también tienen que ver con las carabelas de Colón, ¿no? La India, la Pinta y la Santa María. Entonces ahí también, o sea, como que sí me dejó mucha tarea, pero bueno, algunas cosas ya como que van surgiendo, ¿no? Incluso, o sea, sin yo investigarlas, me salen, ¿no? O sea, me llegan. ¿Qué más me dijo sobre estos 3 arquetipos? Pues creo que eso fue lo importante que me dijo, ¿no? Ya después de ahí creo que ya concilié el sueño y al siguiente día pues ya nos fuimos de Lucerna. Ay, Lucerna, me enamoré de Lucerna. Nos fuimos a Zurich y ahí visitamos el Museo de Chocolate. Ah, otra de las cosas que también me dijo importantes, que también les comenté a mis padres ayer, les dije que me encargó comprarme una vaca. Y yo así como que, ¿what? O sea, una vaca, porque en todos los lugares que fuimos, mi hija y yo ya tenemos como que esta costumbre de comprarnos un imán representativo de todos los lugares que visitamos. Entonces ya pegamos nuestros imancitos en el refrigerador, ¿no? Y entonces a todos los lugares que fuimos, París, Madrid, Barcelona, Estrasburgo, Tirano en Italia. El único lugar que no conseguimos nada fue de Alemania, que fue en Kur, pero porque todo estaba cerrado, ¿no? Pero sí nos hubiera gustado tener como que un imancito de por ahí, pero bueno, ese es el único lugar que no conseguimos. Entonces me dice, tienes que comprarte una vaca. Y yo, ¿una vaca? Al principio sí como que, bueno, ya me estaba agarrando el sueño y dije, bueno, sí, me compraré una vaca. Y le dije a mi hija cuando desperté, le dije, ¿sabes qué? Antes de irnos de Suiza, tengo que comprar una vaca. Entonces, como ya nos íbamos a ir al aeropuerto, o sea, pasamos al Museo de Chocolate, después pasamos al aeropuerto, que déjenme decirles que el aeropuerto es una preciosidad, ¿no? O sea, fue otro mundo totalmente el aeropuerto de Zurich. Me enamoré de un robotcito que andaba ahí. Era una aspiradora, sí, estaba grande el robot.
que yo le puse de nombre Robotina, estaba limpiando ahí todo el aeropuerto, muy limpio, muy organizado, la gente muy amable. O sea, no, 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 Suiza para nosotros fue hermoso, ¿no? O sea, es un lugar muy cálido, muy limpio, muy organizado, muy consciente. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué más? Le dije a mi hija, ¿sabes qué? Tengo que conseguir una vaca. Bueno, pues ya nos metimos ahí a las tienditas que hay en el aeropuerto y sí, afortunadamente compré mi vaca, que quisiera mostrárselas, la voy a traer. Ya regresando a México, bueno, cuando regresamos a México, bueno, para mí fue cuando aterrizó el avión. Yo lloré, pero lloré con este sentimiento de agradecimiento porque realmente no me esperaba este viaje, porque realmente yo, o sea, no lo hubiera planeado porque no, tampoco tenía como que la solvencia económica para hacerlo, o sea, no me hubiera pasado por aquí porque yo en mi pensamiento decía, pues es que ir a Europa sí es caro, ¿no? O sea, el euro, el franco, pues sí están caros, entonces yo no me pasaba, pero afortunadamente cuando te pones en un nivel de conciencia alto, como que se te empiezan a dar las cosas de manera que tú sientes que te lo mereces, ¿no? O sea, que ya no es así como que, ay, tengo que trabajar para ahorrar e ir, sino que ya como que el universo ya te lo regala. Y eso fue, o sea, para mí cuando yo llegué, tuve ese sentimiento de qué regalo tan más grande me ha dado el universo. Pero también me llegó este sentimiento, como yo creo que a mucha gente, de llegar a México y sentir esa calidez, ¿no? O sea, como que llegar a casa, ¿no? O sea, como que sí extrañas tu país, sí extrañas muchas cosas, pero también me sentí muy afortunada de hacer este viaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya llegamos, este, de repente, o sea, sí nos costó mucho adaptarnos por el jet lag, pero ya después fueron surgiendo las respuestas. Lo primero que me llegó, porque yo me puse a hacer la tarea, ¿no? O sea, lo primero que hice fue investigar qué significaba Barcelona. Todavía me falta, o sea, todavía me falta hacer mucha tarea, pero como que ya me estoy dando una idea mucho más profunda. Estaba buscando las Tres Marías. Y me acuerdo que en TikTok me puse a buscar qué significan las Tres Marías, ¿no? Bueno, ya me dieron el nombre de las tres estrellas, Mintaka, no me acuerdo de las otras dos, se me va el nombre, pero una de las estrellas de Orión se llama Mintaka, la otra, no me acuerdo, pero se las pongo. Y de ahí seguí buscando información hasta que me llegó un video que fue como mi respuesta. O sea, yo dije, este video, o sea, estaba llore y llore y llore porque me dio una comprensión mucho más amplia. Y fue como, o sea, realmente de verdad se los puedo jurar, se los puedo decir que lo sentí que era un mensaje directo de María Magdalena y de todas las Marías, ¿no? Porque déjenme les digo, también en mi viaje yo llevé una bolsa, ahorita a ver si se las traigo junto con la vaca, una bolsa que se hace chiquita, ¿no? Es una bolsita que se hace chiquita, pero da la casualidad de que es una rosa, o sea, se transforma en una rosa. Entonces yo no me había percatado de eso, o sea, de verdad que a veces haces las cosas tan inconsciente, pero ya después cuando te pones a reflexionar o a meditar, ya ves las sincronicidades. Entonces vi la sincronicidad de llevar esa rosa, ¿no? Porque las rosas son muy significativas para las Magdalenas, ¿no? Para la, ¿cómo se le llama? Eh, para la, es que se me va el nombre, ahorita estoy muy dispersa, pero sí hay es como una comunidad de la rosa, ¿no? Que la forman
todas estas mujeres sabias, sacerdotisas, las Magdalenas, las Marías. Entonces, pues ya, eso también dije, wow. O sea, yo anduve trayendo mi rosa por todos lados. ¿Y qué más? Entonces ese video que me encontré me dio mucha información, me dio un código que ahorita, bueno, no sé si compartírselos porque quiero indagar un poquito más y quiero ampliar esa información, pero también me llegó un libro que por mi cuenta y por la cuenta de mi hija también me llegó, ¿no? O sea, ella ya me lo había mencionado. O sea, regresó porque ella regresó, regresamos un miércoles y los miércoles ella tiene prácticas, bueno, tiene su clase de canalización. Entonces, en una de sus prácticas le dijo una chica del libro, ¿no? Le dijo, lee este libro. Entonces me dijo, me dice, a mí me resonó, mi hija me dijo, a mí me resonó para ti. O sea, me dijo, deberías de leer este libro. Y yo, bueno, sí, como que sí me resonó. Dije, sí, sí lo leo. Pero después, buscando ya en mis libros, de mis aplicaciones de Kindle, estaba lloviendo y de repente me llamó la atención un libro y le piqué y dice, este es el segundo libro de 3. Entonces yo dije, pues vamos a ver cuál es el primero, porque me resonó mucho la portada, me resonó mucho el título, que ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, pero me resonó en ese momento. Entonces le piqué, pero decía, este es el segundo libro de 3. Entonces dije, bueno, pues tengo que empezar por el primero. Y pues el primero era el libro que mi hija ya me había dicho que yo debería de leer. Empecé a leer ese libro y fue otra respuesta. O sea, siento que es una respuesta de toda esta parte que transité, ¿no? O sea, entonces estoy ahorita súper metida, emocionada, contenta, agradecida, honrada de estar leyendo este libro. Pero no les voy a decir el título porque realmente siento que los libros te llegan en el momento correcto, ¿no? Entonces, ya cuando haya acabado este libro, pues ya les diré cuál es el libro, porque son 3 de hecho. Entonces, cuáles son los libros. Pero, wow, o sea, me llegan en un momento súper sincrónico, súper que me conecta mucho más con esta parte de entendimiento de este arquetipo del femenino, ¿no? O sea, del nuevo arquetipo neutral femenino. Entonces, pues bueno, creo que ya terminé. Ya nada más voy por, ¿qué les dije que les iba? La rosa y la vaca. Voy por la rosa y la vaca. Listo, aquí está. Mi hija me dice, ¿todavía no acabas? ¿Ya te tardaste? Sí, la verdad es que sí, le digo, soy el toro. Soy el Tauro no, espérenme, no, soy Mercurio, tengo Mercurio en Tauro, sí, Mercurio en Tauro. Cuando me encamino, ya no dejo de hablar. Entonces, esta es la bolsa que les digo que anduve trayendo, pero esta bolsa se hace chiquitita. Es decir, esta me la regaló alguien que estimo mucho en Estados Unidos. Tuve la fortuna de irme a Estados Unidos a estudiar y la host que me tocó era una señora que yo considero mi abuela, mi segunda abuela, porque yo nada más conocía a una de mis abuelas. Entonces ella me cuidó mucho, me regaló muchas cosas cuando fui allá y una de las cosas que me regaló fue esta rosa. Es una bolsa. Entonces a mí se me hizo práctico llevar esta bolsa a mi viaje porque de repente, pues, o sea, vas a un lugar, compras cosas y no tienes dónde echarlo. Entonces me llevé esta rosa, ¿no? Entonces esta rosa anduvo
en el camino de mi viaje, ¿no? Entonces, para mí fue muy significativo. Y la vaca que compré en el aeropuerto de Zurich fue esta. Aquí tiene su etiquetita, que por cierto debo decir que sí me salió carita. Yo dije, ay, pues ¿cuánto pagarías por esta vaquita, no? Porque había unas más grandes, pero de todos modos ya no quería comprar grande porque también la maleta ya no iba a caber. Entonces dije, esta me gusta, esta vaquita. Y pues obviamente yo sí intuí qué significa la vaca, ¿no? De hecho la tengo en mi altar porque para mí la vaca representa mucha abundancia, mucha prosperidad. Y aparte yo hice la conexión con, o sea, cuando María Magdalena me dice la vaca, hice una conexión rápida ahí de entender que, o sea, de que las vacas, eh, bueno, más bien, ¿cómo les explico? Recordé el templo de Hathor en Egipto. El templo de Hathor, de las Hathor en Egipto, cuando lo visité también, o sea, estaba fascinada en ese templo, es hermoso ese templo, y ahí habitan las Hathors, que las Hathors se dice que son como vaquitas. Entonces ahí también, o sea, hay una, no sé si decirle leyenda o un simbolismo de la vaca que da la leche. La leche, o sea, la leche materna, es lo que decía ayer a mi mamá. La leche materna es la que es el alimento más nutritivo que se le puede dar al bebé. O sea, es lo más nutritivo de la vida que va a tener el ser humano, que pueda consumir, no sé si se me entienda. O sea, no hay alimento más poderoso para el humano que la leche materna, ¿no? Entonces, de ahí como que surge este simbolismo de las Hathor, igual con la Vía Láctea. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia, se le llama Vía Láctea, ¿no? Láctea de leche, porque se dice que la madre provee, la madre es la que brinda la nutrición, ¿no? Pero la nutrición también en este sentido de prosperidad, de abundancia. Entonces, pues aquí está mi vaquita. La verdad es que no sé si tenga algún otro propósito, no sé si más adelante María Magdalena me haga entender o saber qué es que, por qué me hizo comprar una vaca, por qué debía de tener una vaca. Todavía estoy así como que en la intriga, pero esta es mi vaquita. Y bueno, ya con esto me despido. Ya fue mucho, mucho hablar y hablar, pero bueno, ya, por lo menos ya lo registré, ya tengo mi record, mis registros aquí, que también comparto con mucho, mucho, mucho cariño, ¿no? Y ya después, bueno, les hablaré de la otra parte de mi viaje a Europa, pero ya como más más turístico, ¿no? Así como que los tips que recomiendo si van a ir a Europa, las cosas que tienen que tener así como muy en cuenta y bueno, ¿no? Entonces, pero fue mi experiencia más como consciente espiritual, ¿no? Y bueno, pues ya me despido. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Namaste en Lakesh.